Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Tecnología Educativa, facilitadora Nidia Leticia Olvera Castillo, materia, estancia profesional, uso de plataformas y learning. Trabajo, videotutorial, épocas literarias, la literatura en la historia. Alumna, Naranjo López Maricela. La historia literaria se ha agrupado principalmente en tres épocas: la literatura antigua, la literatura moderna y la literatura contemporánea. Veamos en qué consiste cada una. La literatura antigua se produjo en un periodo histórico que se inició más o menos en el tercer milenio antes de nuestra era, con las primeras civilizaciones. Continuó hasta el siglo V con Grecia y Roma y llegó hasta el siglo XV con la Edad Media Europea. Es decir, pensando en las primeras civilizaciones antiguas, encontraríamos a Egipto, la India, Mesopotamia, en textos como el poema de Gilgamesh, el Panchatantra, el Samaveda, además de los textos clásicos griegos de Platón, Eurípides, Sófocles, etc., para después pasar a lo que se le conoce como Edad Media, el cual fue un periodo en el que destacaron los cantares de gesta, en los que predomina el cantar de Miocid, el Amadís de Gaula, la canción de Roldán, etc. Muchas de estas historias pasaron de una generación a otra únicamente por la oralidad, es decir, fueron escritas posteriormente con la aparición de la imprenta, periodo que ya pertenece a la literatura moderna. La literatura moderna se le considera a la que se produjo en Europa aproximadamente entre los siglos XV y XVIII. Esta época vio nacer inventos importantes como la imprenta, lo que amplió las posibilidades de la lectura. Asimismo, se desarrolló el arte, la ciencia y el pensamiento intelectual. En la época moderna tenemos varias corrientes, como puede ser el Renacimiento, el Neoclasicismo, el Romanticismo. Entre los autores que destacan en este periodo tenemos a Fernando de Rojas, William Shakespeare, Nicolás Maquiavelo, Miguel de Cervantes Saavedra, Molière, Sor Juana Inés de la Cruz, Luis de Góngora y Argote, etc. Es decir, existen varias corrientes dentro de esta época literaria. Finalmente, hablaremos de la literatura contemporánea. A esta se le ubica a principios del siglo XIX y hasta la actualidad. Algunas de las corrientes representativas de este periodo han sido el realismo, el naturalismo, etc. Hay quien considera esta época literaria a partir del modernismo, es decir, como el romanticismo y el realismo se dieron en diferentes momentos en diferentes partes del mundo, pues se puede ubicar tanto en la época anterior como en esta. Aquí cabe señalar la existencia del vanguardismo, en el cual se hacía una crítica a las formas literarias establecidas, creando diferentes estructuras como el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el estridentismo, etc. Con esto se hizo un breve repaso a lo que fue la historia literaria. Sin embargo, si nos detenemos a observar más detenidamente autores y obras, veremos que se trata de una historia muy amplia acerca de todo lo que ha sucedido y cómo se desarrolla con su contexto. Este fue el segundo video elaborado para el taller de Literatura 1.